Hola a todos. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de la capacidad que tiene el parásito Toxoplasma gondii para diseminarse por sangre y alcanzar e infectar a todos los órganos. Para ello le pido a Lechner Rodríguez nos lo explique. Adelante Lechner, bienvenido. Muchas gracias por la presentación, doctor Ricardo Mondragón, y a todas las personas que se han acercado el día de hoy a este canal para conocer un poco del trabajo que realizamos en el laboratorio. Cuando hablamos de diseminación tisular del parásito intracelular obligado Toxoplasma gondii, necesariamente debemos tener muy en cuenta los diferentes componentes del sistema circulatorio. Por esta razón me gustaría iniciar esta charla revisando las características generales de las venas, arterias y capilares, esos tres tipos de vasos sanguíneos que al combinarse de manera ordenada conforman lo que todos conocemos como sistema vascular. Las arterias se conectan con las arteriolas y transportan la sangre oxigenada por todo el organismo. Las venas se conectan con las vénulas y son las que llevan la sangre desoxigenada de regreso al corazón. Por su parte, los capilares se conectan tanto a las arteriolas como a las vénulas e irrigan los diferentes órganos del cuerpo. Esto garantiza un recambio eficiente de la sangre desoxigenada por la sangre oxigenada. Todos los vasos sanguíneos presentan en la parte más interna de la pared vascular una capa de células endoteliales conocida como endotelio vascular. Las arterias y las venas son los vasos sanguíneos de mayor calibre y presentan una gran similitud en las capas de sus paredes vasculares, entre las que se incluye el endotelio. Esencialmente tienen las mismas capas de tejido, túnica interna, media y externa, con las diferencias de que en las arterias las capas poseen un mayor grosor y están reforzadas con dos láminas elásticas. Esto le permite adaptarse a las constantes variaciones del flujo sanguíneo con una mayor versatilidad. Las venas también presentan un elemento que las distingue de los demás tipos de vasos. Me refiero a las válvulas. Estas cumplen la función de impedir el retroceso de la sangre desoxigenada a los tejidos. Por otro lado, los capilares o vasos de intercambio, como también se les conoce, poseen el menor calibre entre todos los componentes del sistema vascular y pueden ser del tipo continuos, fenestrados o sinusoidales. Esta clasificación se basa en las características del endotelio vascular. La disposición de un tipo de capilar u otro dependerá de las necesidades propias del órgano irrigado. Por ejemplo, en el cerebro los capilares son de tipo continuo, puesto que se requiere una alta selectividad, mientras que en sitios de mayor intercambio como el hígado, donde ocurre periódicamente el filtrado de toda la sangre, resultan necesarios los capilares con poca o ninguna selectividad, como es el caso de los capilares de tipo sinusoidal. La ubicación del endotelio como la capa más interna de la pared vascular lo pone en interacción con las células que circulan por el torrente sanguíneo por un lado y con las células del músculo liso también presentes en la pared vascular por el otro. De ahí que las células endoteliales desempeñan roles importantes en el control del tono vascular, tanto en procesos fisiológicos como patológicos, por ejemplo la trombosis, la inflamación o la remodelación de la propia pared vascular. Muchos son los parásitos intracelulares obligados que durante su diseminación tisular interactúan con el endotelio vascular. Por ejemplo, Toxoplasma gondii es uno de ellos. Este patógeno es el agente causal de la toxoplasmosis, enfermedad que hasta el momento no cuenta con tratamientos eficaces o vacunas para humanos. El tratamiento convencional incluye una combinación de piremetamina y sulfayacina, pero estos medicamentos no son efectivos contra las formas intracelulares del parásito. Y además, por la presencia de piremetamina, está contraindicado el empleo de estos fármacos en el embarazo, porque afecta el desarrollo del feto. Observen en esta micrografía obtenida por microscopía electrónica de transmisión un taquizoído que ha invadido un macrófago intraperitoneal de un ratón infectado. Noten cómo este parásito presenta los mismos organelos que normalmente encontramos en las células eucariotas, como son el complejo de Golgi, las mitocondrias y el núcleo. Además, en la ultraestructura de T. gondii destaca la presencia de un conoide, el cual es un aparato retráctil que el parásito saca a manera de estilete para presionar la membrana de la célula hospedero durante la invasión. T. gondii además posee organelos secretores especializados, como son los micronemos que participan en la adhesión del parásito a la célula hospedero, las rhoptrías que tienen un rol importante durante la invasión
y los gránulos densos, los cuales participan en la formación activa de la vacuola parasitófora. Para entender la interacción que existe entre T. gondii y el endotelio vascular, resulta necesario revisar su ciclo de vida, el cual se lleva a cabo en dos tipos de hospederos. Por un lado están los hospederos definitivos, que incluyen a todos los felinos y en los cuales ocurre la reproducción sexual del parásito, y por otro los hospederos intermediarios, que son los no felinos, en donde se lleva a cabo la reproducción no sexual. El ciclo empieza cuando un felino, por ejemplo el gato, ingiere una presa infectada con toxoplasma. Una vez en el intestino del gato, los quistes presentes en los tejidos de la presa se rompen por acción de las enzimas digestivas y de este modo se liberan los bradizoitos. Debido a la ausencia de la enzima delta 6 desaturasa en el intestino del gato, este parásito puede diferenciarse a dos formas sexuales. La forma sexual masculina, que se conoce como microgametocito, que es flagelada, y la forma sexual femenina, que se denomina como macrogametocito. El microgametocito fertiliza al macrogametocito y se produce un ooquiste inmaduro, el cual es liberado en las heces fecales. Cuando los gatos defecan pueden contaminar fuentes de agua y hortalizas, y en condiciones de temperatura y humedad adecuadas, este ooquiste inmaduro se convierte en un ooquiste maduro, conteniendo 8 esporozoitos altamente infectivos. Cuando los humanos ingerimos agua y hortalizas contaminadas con ooquistes o carnes mal cocidas que presenten quistes tisulares, nos infectamos con Toxoplasma gondii, ya que estos ooquistes y quistes tisulares se rompen en nuestro intestino y por tanto los esporozoitos y bradizoitos quedan liberados y luego de diferenciarse a taquizoitos infectan al epitelio intestinal. Desde este momento comienza la diseminación por todos los órganos del cuerpo. Sin lugar a dudas, la diseminación tisular de Toxoplasma gondii es uno de los elementos que más llama la atención, precisamente porque involucra la transmigración por las diferentes barreras biológicas que existen en el organismo. Por ejemplo, Toxoplasma gondii accede a los ojos cruzando previamente la barrera hematocular, al cerebro a través de la barrera hematoencefálica e incluso infecta al feto aún existiendo la barrera placentaria. Se han propuesto 3 rutas para la diseminación tisular de este parásito. En la primera, Toxoplasma gondii infecta las células fagocíticas y alojado en su interior consigue migrar a través de las diferentes barreras biológicas siguiendo un modelo de caballo de Troya. La segunda es la ruta paracelular de migración. En este caso, el parásito abre transitoriamente las uniones intercelulares de las células del endotelio vascular para ingresar o salir del lumen de los vasos sanguíneos. Y la tercera es la ruta transcelular, mediante la cual el parásito invade al endotelio vascular y prolifera en el interior de las células endoteliales hasta que ocurre su lisis y en consecuencia la pérdida de la integridad endotelial. Si bien la migración a través de las diferentes barreras biológicas es un fenómeno al que se le ha prestado muchísima atención por parte de la comunidad científica, hasta el momento se desconocen los mecanismos que Toxoplasma gondii desarrolla durante la migración transendotelial y tampoco se han descrito a profundidad los cambios celulares y moleculares que ocurren en el endotelio vascular durante la proliferación y la diseminación tisular de este parásito. Es por esta razón que las funciones de formación de vasos sanguíneos y de barrera biológica que cumple el endotelio vascular adquieren muchísima relevancia a la hora de estudiar la diseminación de esta parasitosis. Las paredes de los vasos sanguíneos forman una barrera selectiva para el transporte de moléculas entre la sangre y los tejidos. El endotelio vascular, como ya se ha mencionado, se presenta como una monocapa continua formada por células endoteliales unidas entre sí mediante diferentes tipos de moléculas de unión. Las proteínas que forman la unión son transmembranales y se encuentran unidas a una red de proteínas citoplasmáticas y citoesqueléticas que las estabilizan. Sobre la base de la caracterización morfológica y funcional, se han descrito 2 tipos de uniones en las células endoteliales, las uniones estrechas y las uniones adherentes. Las uniones estrechas sellan la capa de células endoteliales y están formadas por membranas citoplasmáticas vecinas muy próximas que parecen estar parcialmente fusionadas. Los principales constituyentes transmembranales de las uniones estrechas
son las ocludinas y las claudinas, las cuales se asocian a varias moléculas citosólicas como son las proteínas de la familia ZO. Estas últimas constituyen los elementos de anclaje al citoesqueleto de actina, que es el que estabiliza a las uniones estrechas. Las uniones adherentes están formadas por caderinas, siendo la D-caderina la que está presente en las células endoteliales. Las caderinas son moléculas de adhesión celular que están ancladas con su cola citoplasmática al complejo placa, formado por las beta-cateninas y la placoglobina, quienes a su vez están conectadas al sistema de microfilamentos de actina, que también estabiliza a las uniones adherentes. El complejo placa además interactúa con otras proteínas que pueden tener actividad fosfatasas y quinasas, influyendo de esta forma en diversas rutas de señalización e incluso interactúa directamente con receptores de crecimiento, como es el caso del receptor 2 del factor de crecimiento del endotelio vascular. Con base en estos elementos se ha planteado que las moléculas que forman las uniones estrechas y adherentes en células endoteliales participan directamente en el control de la permeabilidad vascular a las células circulantes y por tanto resulta necesario regularlas de acuerdo con los requisitos funcionales del órgano irrigado. Aún existen muchas interrogantes en torno a la migración de Toxoplasma gondii a través del endotelio vascular. Por ejemplo, no sabemos si el parásito logra migrar a través de la pared de todos los tipos de vasos sanguíneos, independientemente de que se trate de una vena, una arteria o un capilar, o si lo hace solo por un tipo en particular. Tampoco conocemos si la transmigración endotelial por alguna de las rutas que se han descrito depende de las características del endotelio vascular, teniendo en cuenta que este tejido puede presentar diferencias en el caso particular de los capilares. Por tanto, si deseas profundizar en este y otros temas relacionados con el fascinante mundo de la toxoplasmosis, te invitamos a que nos regales un like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video.